que empezáramos con un tiempo de lectura bíblica y entonces, cuando quieras, Micaela. Muy bien. Habéis visto el título que hemos puesto al principio y ese va a ser el lema que vamos a tener para este año. Así que nos vamos a centrar sobre nuestro compromiso con Jesús. Así que os invito, hermanos, a que leáis conmigo este texto. Veréis que he elegido una versión un poco diferente. Muchas de las versiones que he puesto en este Power son de un lenguaje básico. ¿Por qué he elegido esta versión? Pues porque estamos tan acostumbrados a nuestra versión de siempre, a la Reina Valera, que es buenísima, pero que algunas veces nos resulta tan habitual que no nos fijamos ya en las palabras. Casi podríamos decir los versículos algunos, ¿no? Con los ojos cerrados y se convierten como frases hechas. Así que hoy vamos a prestar un poco de atención a formas de leer la Biblia de forma diferente, ¿vale? Dice así este primer texto que encontramos en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 4 al 10. Dice: pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Por pura gracia de Dios habéis sido salvados. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el inmenso amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Habéis sido salvados gratuitamente por haber creído en Dios. Ninguno de vosotros se ganó la salvación, sino que Dios os la regaló. Vuestra salvación no es el resultado de vuestros propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos, ¿cómo? Haciendo el bien, lo que Dios ya había planeado de antemano. ¿Siguiente? Bueno, es que, perdón, Alonso, como no me cabía todo en una lámina, lo he puesto, eso sigue. Siguiente. Ahí. Vamos a leer todos juntos, ¿vale? Dios tiene poder para hacer con nosotros mucho más de lo que pedimos o somos capaces de pensar. ¿Amén? Amén. Amén. Solo hay una iglesia. Solo hay un espíritu. Y una esperanza a la que habéis sido llamados. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. ¿Ves cómo me gusta? Y este será nuestro versículo lema durante este año. Vamos a leerlo también prestando atención. Dice que hizo esto, y a esto se refiere con haber nombrado pastores, profetas, evangelistas, maestros, para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y enseñar a los creyentes. Así llegaremos a estar todos unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y seremos plenamente maduros y perfectos como corresponde a creyentes en Cristo. ¿Podemos decir amén? Amén. Amén. Bien, pues hasta aquí la lectura y seguimos.
porque quiero daros la bienvenida, hermanos, a la reflexión que queremos hacer en este año. Porque realmente va a responder a este versículo, porque ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y luego piensan otra. ¿Verdad que nos pasa a veces? A veces pensamos una cosa y otra, a algunos nos cuesta a veces decidirnos por algo, ¿no? A veces cuando tenemos una cosa buena y mala, pues es fácil decidir, pero cuando las dos son parecidas o son buenas, ya nos cuesta más, a veces dudamos, ¿no? Y los niños a veces no saben qué elegir, ¿no? O no saben muy bien lo que les conviene. Así que la recomendación de Pablo aquí es que no seamos más niños, porque fácilmente los niños son engañados por falsas enseñanzas de la gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Y eso nos lo dice el mismo libro de Efesios en el capítulo 4, versículo 14, un poquito más abajo. Y fijaros que este es un tema muy actual. Todos vosotros tenéis aparatos inteligentes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me puedes dar? ¿Más? Aquí todos pendientes del teléfono, pendientes aquí de un montón de aparatos tecnológicos. Parece que si nos quitaran esos aparatos no sabríamos cómo defendernos, ¿no? Cómo vivir, ¿no? ¿A que todos tenéis? ¿Sí? Sí. ¿Y dependéis de ellos? Sí. Más de lo que queréis reconocer, digamos. Y además, nosotros vemos mucha clase de vídeos, sí, siguiente, incluso vídeos cristianos, vídeos de mensaje, ¿a que sí? A ver, levantad la mano. ¿Quién tiene costumbre de escuchar, de ver mensajes cristianos en internet? ¿Verdad? A veces no es tan fácil discriminar lo correcto de lo incorrecto, porque mirad, todos esos mensajes, todos esos vídeos se basan en la Biblia, y algunos predicadores os aseguro que son muy convincentes. Ahora bien, todos nosotros tenemos una buena base para discriminar lo correcto de lo incorrecto. Cuando oyes una predicación, ¿sabes si está basada en la palabra, si es correcta la interpretación o no? ¿O solo nos basamos en lo que nos gusta oír o en lo que no nos gusta? Así que, ¿son nuestras emociones lo que gobierna nuestro intelecto en cómo nosotros pensamos? ¿En base a qué? Bueno, aquí lo hemos puesto. Nuestra norma de fe y conducta es la palabra de Dios, es la Biblia. Es lo que como creyentes evangélicos nos gloriamos en decir, ¿no? Pero ¿realmente es cierto? ¿Es realmente práctico? ¿Es lo que hacemos todos los días? Realmente cualquier acción que vayas a hacer, hermano o hermana, la haces o tomas una decisión en base a lo que dice la palabra de Dios, o también te basas en otras creencias. Por eso nuestro lema en este año va a ser comprometidos con Jesús, y vamos a dedicarnos a estudiar lo que es el compromiso, ¿vale? Así que, ¿qué es el compromiso? ¿Qué significa compromiso? ¿Cómo lo definiríamos nosotros? ¿Cómo tú lo expresarías? Así que me gustaría que ahora rompiéramos un poquito esto de que solo yo hablo y hablarais vosotros. ¿Qué podéis decirme sobre lo que es compromiso? ¿Qué es compromiso para ti? Cumplimiento. ¿Cumplimiento? Sí. Es hacer mía una causa. ¿Cómo? Hacer mía una causa. Apropiarte de una causa, sí. Más. Fidelidad. Fidelidad. Hacer el bien a los demás. Hacer el bien a los demás también es un compromiso, claro. ¿Qué más? Venga. Es prometer algo y ejecutarlo. Es prometer algo y cumplirlo. Sí. Más cosas. Una obligación. Una obligación, sí.
pues vamos a tener que aprender mucho sobre compromiso, ¿no? Aunque algunos sois personas comprometidas, podríais seguir apuntando más. Pero vamos a ver lo que dice el diccionario de la lengua española sobre compromiso. Es una palabra que nos viene del latín y que nos habla de una obligación contraída. Alonso, ¿puedes cambiar la lámina? Es una palabra dada, como habéis dicho, o sea, yo digo que voy a hacer esto y lo hago porque me he comprometido. Es un acuerdo pactado entre distintas partes. También un compromiso es un compromiso de matrimonio, ¿no? Cuando te casas, cuando nos casamos, es un compromiso, ¿no? Y decimos que es un compromiso para toda la vida, así que una promesa. Pero también un compromiso puede ser una dificultad, puede ser un embarazo, puede ser un empeño. Y decimos nosotros, estoy en un compromiso, que quiere decir que estamos en una situación difícil. Pero también puede ser cuando delegamos para proveer algunos cargos, ¿no? Cuando se te elige y dice, mira, tú vas a ser parte de una comisión pro cargo y tienes que buscar personas adecuadas o ideales para hacer este trabajo. Eso es lo que nosotros solemos llamar en nuestro argot evangélico la comisión pro cargo, ¿no? Estás comprometido y entonces tienes que hacer ese trabajo, ¿no? O cuando en derecho, por ejemplo, hay un problema y hay un litigio, hay un asunto que se lleva a los tribunales y entonces al final los árbitros que hemos designado son los que van a formar ese compromiso y cada parte tendrá que atenderlo, ¿no? Y el derecho también es una escritura, un papel, un contrato, que dice que las dos partes, como cuando hacemos un contrato de compra y venta, ¿no? Uno vende, otro compra y cada parte se compromete a ciertos deberes o obligaciones, ¿vale? Así que, siguiendo un poco más adelante, nosotros solemos usar palabras así como estar de compromiso, ¿no? Tengo un compromiso. Rubén me invita mañana a tomar un café por la mañana. Lo siento, Rubén, tengo un compromiso mañana, ¿vale? Así que Rubén entiende que yo no puedo ir, ¿de acuerdo? Pero digo, mira, te voy a poner en un compromiso, ¿vale? Necesito que hagas esto, o deberías hacer esto. Te pongo en un compromiso, porque a lo mejor la relación que hay entre nosotros no es fácil decir que no, ¿no? Y te ves haciendo una cosa que tú no has elegido hacer, pero estás en un compromiso y la haces porque yo te lo estoy pidiendo, ¿no? Y estoy sin compromiso, ¿qué quiere decir? No tengo ninguna responsabilidad. No tengo ninguna responsabilidad, o estoy soltera y sin compromiso, quiere decir que no tengo ningún marido, ¿no? O decimos, mira este artículo sin compromiso, no tienes que comprarlo, lo puedes mirar, lo puedes tocar, te lo puedes probar, y luego ya veremos si te lo llevas o no te lo llevas. Así que esa palabra compromiso se usa para un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es afín? ¿Qué palabras son las que van con el compromiso? Pues la obligación, el deber, la responsabilidad. Cuando decimos, estoy responsable por esta situación o estoy responsable por este trabajo, estoy en compromiso, tengo que hacerlo. A veces estás haciendo un trabajo y se pasa la hora de tu horario, pero el trabajo no se ha acabado y tienes que acabarlo, tienes un compromiso. Si no legal, por lo menos moral, ¿no? A todos nos ha pasado eso en algún momento, ¿no? Las que trabajáis cuidando personas mayores o en un hospital, no siempre se puede parar a la hora que sea, porque hay cosas que no puedes dejar por hacer. O cuando estás trabajando en una oficina y tienes que entregar un papel importante, no puedes decir, ha llegado mi horario y me voy. No, tienes que acabarlo.
convenio, nos ponemos de acuerdo, hacemos un pacto que obliga a las dos partes, ¿no? Un contrato también, o una promesa. Y tengo un compromiso, porque yo te he prometido que un día vamos a tomarnos ese café o vamos a ir a tal sitio, y es un compromiso, tengo que cumplirlo. Y también decimos que tenemos dificultad o que estamos en un compromiso, estamos en un aprieto, en un apuro. Mira, el viernes estuvimos en un atolladero increíble. Resulta que habíamos quedado para estar a las 6 en Agua Dulce y salimos con tiempo, ¿no? A las 5 salimos de casa y teníamos el tiempo sobrado para ir. ¿Pero qué pasó? Había un tremendo accidente en la autopista y se colapsó Almería. Tardamos hora y media o un poco más para llegar a Agua Dulce, ¿no? Estábamos en un compromiso porque nosotros habíamos empeñado nuestra palabra, pero no podíamos llegar, ¿no? Entonces lo mismo se dice para un peligro, para estar en un riesgo, ¿no? Así que yo quiero preguntaros ahora, ¿cuál es la palabra que más os ha gustado o que responde mejor a vuestros sentimientos de compromiso? A ver, ¿cuál es la palabra que tú, que te ha gustado más? De todas las que hay ahí o de todas las que hemos dicho antes, ¿cuál es la palabra que más te suena a ti cuando dices, tengo un compromiso? Responsabilidad. Responsabilidad. A ver, Isabel María. La misma. La misma. Responsabilidad. También Sí. responsabilidad. Sí. Es responsabilidad, ¿no? Acuerdo también puede ser. ¿Acuerdo? Acuerdo. Rocío, ¿qué dices? Como una promesa, ¿no? Que tienes que sí o sí cumplirlo, al no tu palabra. Muy bien, la promesa. Sí. Un pacto. Un pacto. Muy bien, Ángeles. Muy bien. Bueno, ¿queréis que os diga la que a mí me gusta más? Pues no la he puesto aquí. Tengo una palabra mía para esto, que es una palabra francesa, del francés. Es una de las que más me gustan para definir esto, ¿no? Es engagement. Engagement tiene el sentido de iniciar una ruta, de comenzar con una señal, con una fianza. Podríamos decir compromiso como cuando vas a comprar una casa y das una señal, ¿vale? Entonces, esa señal tiene un valor grande, es una cantidad de dinero importante y esa señal le asegura al vendedor que tú realmente quieres y estás dispuesto, estás decidido a comprar la casa, ¿vale? De hecho, si no compras la casa, a veces la señal ni se devuelve, ¿no? Así que engagement tiene ese sentido. Así que en francés, bueno, ya sabéis que yo me he criado con el idioma y entonces hay algunas palabras que me resuenan bastante más, ¿no? Francés tiene ese sentido de comprometer y promover, igual como en español. Pero también tendría el sentido de dedicación y de consagración. Y aquí es donde yo quiero llegar. A un segundo nivel, ¿no? No el nivel del trabajo o de la vida social, sino el nivel del amor, ¿no? Y eso incluiría también pues, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo y a nuestra iglesia. Eso también quiere trabajo y dedicación, también es un compromiso. Así que quisiera pasar a lo que es el compromiso espiritual. ¿Qué compromisos encontramos en la Biblia? Bueno, no me contestéis, porque hay muchísimos. Hay tantos que si nos ponemos aquí a comentar los compromisos que podemos leer y encontrar en la Biblia, no acabaríamos. Sobre todo en el Antiguo Testamento se nos muestra una serie de compromisos de Dios con el hombre y del hombre con Dios, ¿verdad? Y eso en todo el Antiguo Testamento, desde el principio, desde la creación, desde la caída, desde los patriarcas, vemos una serie de compromisos como Dios constantemente está renovando su pacto.
Pero volveremos a estos ejemplos más adelante y durante todo este año. Y yo quisiera que hoy nos fijáramos un poquito más sobre esta epístola de Pablo, sobre los Efesios, ¿no? Porque en sus 3 primeros capítulos el apóstol se dedica a hacer un recorrido por los fundamentos de nuestra fe, por la obra de salvación basada en Jesucristo, como hemos leído ya en la introducción, en los textos que hemos leído. Y llegamos a ese capítulo 4 de Efesios y nos encontramos con este texto que nos habla de la unidad en el cuerpo de Cristo, ¿no? Nos habla de perfeccionamiento, nos habla de capacidad, nos habla de dones de la Iglesia, del pueblo de Dios y del propósito con que somos salvados. Y cuando estábamos mirando en la palabra de Dios para elegir un versículo, yo le decía al pastor, le decía, pero es que esto no habla de compromiso. Y él decía, ¿qué más compromiso tiene? ¿Qué os parece? ¿No? Realmente, ese perfeccionamiento, ese propósito que tenemos con el que somos salvados es lo que constituye nuestro propósito. Y en el versículo justo antes, en el 11, nos habla de los dones que se dan a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas y dice a los pastores y maestros. No hay 5, son 4 oficios lo que nos habla, porque pastores y maestros se consideran más o menos igual. 4 oficios ¿para qué? Pues esos 4 oficios se destinan para capacitar y preparar al pueblo de Dios. Vamos, que no nos convertimos, no conocemos al Señor y ya está. Y si tú crees esto, te estás equivocando. La conversión solo es el primer paso que damos en la vida espiritual. ¿Amén? Vamos a repasar este versículo, el versículo 12. Dice que, sí, la siguiente. Bueno, no. Creo que es el de arriba. Sí, es el de arriba, perdón. Dice, hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que su cuerpo, estemos, ¿cómo? Capacitados. ¿Para qué? Para Para servir. servir. Y enseñar a los creyentes. Entonces, si los evangelistas, los profetas, los apóstoles, los pastores están aquí trabajando en la iglesia, en el pueblo de Dios, ¿para qué? Para capacitarnos, ¿no? Para que los creyentes sean capacitados para servir y enseñar. Entonces, no nos podemos quedar con el paso de la salvación únicamente. En este versículo 12 vemos que la función de estos oficios, primero, es dirigida a la iglesia. Y aquí sí que va la siguiente lámina. ¿Quiénes somos la iglesia? ¿Quiénes somos la iglesia? Nosotros. Los creyentes. Evidentemente, somos los creyentes y somos precisamente todos los que tenemos que estar capacitados. ¿Y para qué? Para servir y enseñar. Yo quiero que esto se nos quede grabado, hermanos. Porque estamos hablando de que necesitamos enseñar y servir a otras personas que lleguen a conocer al Señor. Estamos hablando de construcción, de edificación, y es un papel sumamente importante por lo que tenemos que estar preparados. Ahora mírate a ti mismo o a ti misma y piensa, ¿cómo enseñaría yo la palabra de Dios a otra persona que no cree? ¿Cómo le hablaría del Señor? ¿Te sientes preparado, preparada? ¿Te sientes capacitado, capacitada? Como cualquier curso que hagamos, esa preparación tiene un propósito. Porque, por ejemplo, si tú haces un curso de ordenadores
¿Para qué? ¿Qué se espera de ti? ¿Eh? Claro, que puedas manejar un ordenador correctamente, ¿no? Y si haces un curso de fontanería, lo mismo, se supone que si gotea el grifo de la iglesia lo puede arreglar, ¿no? Porque ¿para qué quiero yo un fontanero que no sepa apretar un grifo? Digo yo. Así que el curso, la preparación, tiene que traer un fruto, tiene que tener un efecto, ¿vale? Y yo a veces cuando vengo a la iglesia veo a un montón de hermanos queridos que vienen a recibir el mensaje de parte de Dios o de parte de un pastor y se van hasta el domingo que viene sin más responsabilidad, sin más implicación, sin más testimonio. Yo me pregunto, ¿dónde va a parar lo que han escuchado? ¿Lo han oído? Porque a veces predicas y no sabes a dónde llega eso. De algunos hermanos sabré que comparten su fe, sabré que hablan a otras personas, que incluso ejercitan sus dones en el ámbito de la iglesia o de la obra, ¿no? De otros puedo yo intuir una vida espiritual tan pobre y tan deficiente, sin demasiado conocimiento de la palabra, que hay que explicarle que a Jonás no se lo tragó una ballena. Algunas personas creen en Dios y por eso vienen el domingo. Y eso me parece muy bien, ¿no? Pero creen que Dios vive en el cielo y que no tiene nada o muy poco que ver con este mundo, con nosotros, porque Dios, al fin y al cabo, es un ser lejano, está lejos, no lo vemos. Y sabéis que esa forma de pensar nos lleva a las personas que todavía puede creer en Dios, pero no cree en Dios. Y puede estar sin Dios en el mundo. Y estas palabras son terribles, ¿no? Y la implicación de estas palabras también son la suma de una lamentable condición del hombre o de la mujer que están perdidos sin estar en Cristo, ¿no? Es estar sin Cristo. A ver, estoy hablando a creyentes. ¿Cómo me vais a decir? No. Yo no estoy diciendo que la salvación se pierda. Es un regalo de Dios y es para siempre. ¿Sí? Eso es lo que creemos. Significa para el creyente que yo puedo creer en Dios, pero estar como los que no creen. Porque estoy sin bendiciones espirituales, estoy sin luz, sin paz, sin descanso, sin seguridad, sin esperanza, sin un profeta que me predique o que me diga, sin un sacerdote que me ministre o sin un rey que me gobierne. Y eso es estar sin Cristo. Asusta, ¿no? Asusta. ¿Verdad que sí? Y me diréis que a vosotros no os pasa, pero nosotros debemos reconocer que en algunas veces hemos estado así, hermanos. ¿O no? ¿Quién no ha estado así? Nunca. Después de haber hecho un compromiso con el Señor. ¿No habéis pasado por momentos sin esperanza, sin seguridad, sin luz, sin paz, preocupadísimos, angustiados, ansiosos, sin saber lo que es una bendición espiritual? Hemos estado así. Entonces venimos a ser como los que no tienen a Cristo, pero ¿cómo puede ser, no? Y es que no hemos perdido la salvación, pero sí que hemos perdido el gozo de la salvación, ¿no? Y perder el gozo de la salvación es como cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra vida o sacamos a Dios de alguna parte de nuestra vida. Entonces Dios está bien para el domingo, para venir a la iglesia, para escuchar su palabra, nos hace bien, nos gusta lo que oímos, los hermanos cantan bien
el pastor o la pastora predican bien, hablan de Dios, eso siempre es bueno, pero ya está. Y entonces si no cala en tu vida personal, si hay algunas partes donde Dios no puede entrar en tu vida, no tiene nada que ver fuera de la iglesia, o hay algún sitio que tú dices, bueno, Señor, te dejo entrar en mi vida, en mi familia y tal, sí, pero en mi trabajo no, o en mi vida moral no. Yo puedo pensar, yo puedo tomar las decisiones que yo quiera. Dios es un caballero, lo digo muchas veces, no te va a obligar a nada. Pero cuando eso se produce, hay un vacío y te vas a sentir así. Y yo me pregunto, ¿es el pastor quien debe asumir todo el crecimiento de la iglesia? ¿Es el pastor el que conduce y todo sigue? Como si fuera un tren. El pastor va en la locomotora y todos los vagones se enganchan y siguen. Si la locomotora no tira de los vagones se quedan parados en medio de la vía. No. El que conduce es Cristo. Y las que paren ovejas, ¿sabéis quiénes son? Pues son las ovejas madres. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, hermanos, como creyentes, es conocer la palabra, es obedecerla. Chicos, lo que cuesta obedecer. Lo primero que hacemos desde bebés es decirle que no a nuestra madre. La primera palabra, antes que mamá y papá, es no. Tenemos que obedecer la palabra y tenemos que hacer que esa palabra que hemos recibido, que hemos aprendido, traiga fruto. La obligación del pastor, de los líderes, de los maestros, será enseñar, será capacitar y preparar a los creyentes para que sirvan. ¿Sí? Alonso, cuando quieras, la siguiente. El pueblo de Dios realmente es quien hace la verdadera obra del ministerio. ¿Lo creéis, hermanos? ¿O pensáis que vosotros, vuestra responsabilidad es venir a la iglesia cuando podáis y tengáis tiempo? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. No es este local. No es este local. Somos nosotros. Por lo tanto, cuando la iglesia se reúne, ¿cómo se va a reunir si la mitad de la iglesia no está? Eso no es una reunión. Aunque el Señor nos haya dicho que donde están 2 o 3, Él está, pero nosotros hacemos falta en esa reunión, todos nosotros. Es el pueblo de Dios quien hace la verdadera obra del ministerio. Mirad, hay personas que si no está el pastor no vienen. No es correcto. Te lo puede decir tu forma de pensar, pero ¿en qué parte de la Biblia está eso escrito? Nosotros, los creyentes, somos los que tenemos que hacer la obra en el lugar donde el Señor nos ha puesto. El propósito principal, he apuntado esta cita porque me ha encantado, de la iglesia no es convertir a los pecadores al cristianismo. Y ahí es un poco nuestro error. Nosotros no vamos a convertir a nadie. ¿Quién puede convertir a otra persona? El Señor, ¿eh? ¿Cuántas veces has querido que tu hijo, tu hija, tu vecino, tu padre, tu tío, quien sea, tu compañero de trabajo conozca al Señor? Tú le puedes hablar del Señor, le puedes predicar, claro que sí, pero tú lo puedes convertir. No, no puedes. Entonces, dice que el propósito principal de la iglesia no es convertir a los pecadores al cristianismo, sino que perfeccionar. Perfeccionar. ¿Cuándo tenemos que perfeccionar algo? Cuando estamos rotos, hermanos. Cuando se nos estropea algo. Tú tienes una cocina funcional, pero pasa el tiempo y algo se estropea, una puerta no cierra bien, un grifo gotea, un electrodoméstico se te estropea. ¿Qué haces?
lo cambias, ¿no? Para que todo funcione. Y eso es perfeccionar algo. Y nosotros como personas, como creyentes, también nos estropeamos. Porque nos creemos que lo sabemos todo y no, de vez en cuando hay que pasar un poco de revisión. Tenemos que completar. Hemos llegado hasta aquí. La vida cristiana es un proceso. Nosotros empezamos cuando nos convertimos, aceptamos al Señor, pero es un proceso. ¿Cuándo va a acabar? Cuando nos vayamos al cielo y estemos con el Señor para siempre. Y mientras tanto, donde estemos aquí o estemos aquí, es un proceso. Tenemos que ir completando lo que es nuestra formación, nuestra capacitación. Y tenemos que arreglar las cosas que todavía no están arregladas o las que nos faltan. Tenemos que madurar. Tenemos que madurar a los santos para el ministerio. ¿Qué es el ministerio? ¿A qué suena una palabra tan fuerte? ¿Ministerio qué es? Es servicio. Es servicio. Y la edificación del cuerpo. ¿Qué cuerpo? Pues la iglesia. Me he fijado que la palabra compromiso en la Biblia, lo vamos a ver en la siguiente lámina, en las versiones tradicionales, pues iba buscando la palabra compromiso, ¿no? Y no tenía éxito, no tenía ningún resultado. Pero es curioso que sí se habla de pacto, de acuerdos que exigen una respuesta. Y en el Nuevo Testamento la palabra capacidad se traduce en otras versiones por compromiso. Así que os he puesto ahí el mismo versículo comparado 2 veces, ¿no? Dice, no presumimos pues de estar capacitados para algo por cuenta propia, porque nuestra capacidad proviene de Dios. Él fue quien nos capacitó para ser servidores, ministros de una alianza nueva, basada en la letra de la ley, o no basada en la letra de la ley, sino en la fuerza del Espíritu. Y la letra de la ley es causa de muerte, mientras que el Espíritu lo es de vida. Vale. La letra de la ley es causa de muerte, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la ley nos dice lo que no hacemos bien. Nos dice lo que... nos dice el castigo que vamos a merecer por infringir la ley, ¿no? Pero miremoslo en la otra versión. Dice, ahora nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios. Porque la ley condena a muerte al pecador, como decíamos, pero el Espíritu de Dios es quien da vida. Así que, en definitiva, nos preparamos para un compromiso con el Señor Jesucristo. Un compromiso que no se apoya sobre una ley que condena, ni que conduce a la muerte, sino a una vida con el Espíritu Santo, guiando nuestro día a día. Necesitamos ser cristianos día a día. Sí, y Dios quiere que crezcamos en todo, que conozcamos bien su palabra, que no caigamos en enseñanzas falsas, como nos muestra la siguiente diapositiva, sino que sigamos la verdad en amor. Y que no nos apartemos nunca de la verdad. Uf. ¿Os habéis apartado alguna vez de la verdad? Mirad, en internet salen un montón de frases bonitas, ¿no? Y algunas de nosotras tenemos costumbre de publicarlas. Qué peligrosas son algunas. Porque parecen verdades, pero no son la verdad de Dios. Así que no nos apartemos nunca de la verdad del Señor, de la verdad de la palabra, y que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, o sea, en nuestro líder, en Jesús. Jesús es quien define la definición de madurez. Nunca nos volvemos, no nos vamos a volver nunca independientes de Jesús. Más bien, crecemos en Él. Eso es diferente a lo que nosotros conocemos como familia. Tú tienes un hijo y lo que quieres es que ese hijo llegue a una edad, a los 20, 25 o 30, y que se independice, ¿no?
Pero tú, mi hermano y mi hermana, no te van a independizar nunca de Jesús. Porque una iglesia necesita estar unida en sí misma, pero unida a Cristo. Si una iglesia se siente como una familia estupenda, pero no está unida a Cristo, ¿qué va a pasar? Pues tiene fecha de caducidad, ¿vale? Una iglesia que no esté unida a Cristo no es una iglesia viva en absoluto. Así que crezcamos bien proporcionados y cada uno según nuestra propia actividad, o sea, nuestra propia característica, nuestros propios dones, ¿no? Conforme hayamos ido madurando, no en una actividad independiente, o sea, cada uno hace lo que le da la gana, pues no, tampoco eso es la iglesia, ¿no? Pero en la iglesia cada pieza, cada miembro, cada persona encaja con las otras piezas del cuerpo. Así que podemos hacer un trabajo bien coordinado como iglesia, ¿no? Nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Así que edifiquémonos en amor, que es la base de nuestra iglesia, de nuestro edificio. Y que en definitiva, hermanos, es lo que las personas de nuestro alrededor, de nuestra ciudad, las personas de Almería, deben llegar a conocer. Deben de llegar a conocer al Señor Jesús. Deben de conocer a Dios. Y con ese propósito tenemos que ir capacitándonos y madurando. Hermanos, que el Señor lo bendiga. Amén. Amén.